Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son... El tema estrés, causas y efectos, y el invitado, el doctor Carlos Lavadet. Muy buenos días, Carlos. Bienvenido al programa. Hola, gracias por la invitación. Por favor, Un un gusto. placer. Un placer. Te escucha fuerte y claro, así que buenísimo. Justo que estamos hablando de temas financieros, de fin de año, estrés. Época ideal para hablar de estrés. Sí, contanos un poquito, Carlos, la idea era esa, la idea era hablar un poquito de ese tema, hablar de... Cuando empezábamos el programa y hacía mención de tu presencia en el programa, decíamos que esto tiene que ver con un contexto, se estaba viviendo fin de año, se está viviendo un contexto para mucha gente problemático desde el punto de vista financiero, y eso hace que la gente se enrosque en problemas, en una cosa, en otra, y entonces sí nos gustaría hablar de este tema del estrés, pero desde un punto de vista más científico que seguramente vos nos vas a poder aportar. Bueno, sí, bueno, el tema es amplísimo, ¿no? Yo creo que muchas veces los pacientes culpan al estrés Bien, de muchos de sus males, aparecen con un problema de salud y dicen, bueno, no, debe ser porque estoy muy estresado, bien. lo cual en algunas razones es cierto, pero muchas veces hay otras cosas más aparte del estrés, que a veces el estrés es como un salvavidas, dice, no, me debe pasar tal cosa por el estrés, cuando se me pase el estrés se me va a pasar, Claro. lo cual es atendible. Pero lo que es importante saber es que el estrés es uno de los elementos de riesgo cardiovascular nada más. Hay otros más que tienen igual o más, yo diría, relevancia incluso que el estrés y que están a la vista, digamos. Por ejemplo, algo sencillo, obesidad, por ejemplo, Muy exceso de bien, peso, muy bien. tabaquismo, hipertensión arterial no bien controlada, porque hipertensos hay una enorme cantidad de pacientes con hipertensión, pero hay que ver si están bien tratados y bien controlados, que su presión sea normal. El estrés es un elemento más. Lo que pasa es que muchos de estos pacientes fuman, están excedidos de peso y encima están estresados. Entonces, pensar que el estrés es lo que les va a traer el inconveniente, a veces no es tan así, sino que es la suma de todos esos factores que tenemos, ¿no? También me incluyo, y el estrés es uno más, nada más. Los famosos estresazos, digamos, que son como picos de estrés Sí. por, no sé, están hablando de cosas financieras, no sé, el corralito o cosas por el estilo, recuerdan, que generan una dosis de estrés y angustia por ahí, un pico muy grande. Bueno, en esos casos el estrés toma un poco más relevancia como un desencadenante de problemas, ¿no? Que pueden llegar el estrés se puede manifestar de muchas maneras. Eh, Algunas maneras son más simples, por así decirlo, palpitaciones, que el paciente está con una aceleración cardíaca, una taquicardia secundaria al estrés, y puede llegar a grados muy importantes, que pueden ser como hasta un infarto de miocardio o incluso la muerte, pero estamos hablando de picos de estrés enormes, ¿no? Carlos, en ese sentido sí me consultaba, ¿no? Habiendo tantos factores que pueden incidir en la salud cardíaca. Ujú. ¿Cuándo se diagnostica que es estrés? O sea, ¿cuántas cosas se van descartando hasta que puedes decir el problema es el estrés? Bueno, un poco va de la mano de poder descartar otras patologías. Un ejemplo simple, una persona va con consulta porque siente palpitaciones, ¿no? Palpitaciones, corazón acelerado. Entonces uno debe siempre pensar que puede haber algún problema subyacente e investigarlo. Y bueno, por diversos estudios, incluso, bueno, ya muchos cardiólogos expertos con solo el relato se dan cuenta de qué es lo que está pasando, pero generalmente se deben descartar las causas orgánicas claras, ¿m? Para, digamos, un poco por descarte,
Después llegamos a la conclusión que tal síntoma tiene que haber sido por estrés porque no hay ninguna otra cosa orgánica, cardiovascular que lo pueda justificar. Cosa que a veces no es tan simple, ¿eh? Eh, Doy un ejemplo. No sé, me agarran palpitaciones que me duran un minuto y se me van, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, claro, cuando va al médico no está con ese problema, no está con ese síntoma. Ajá. Y entonces uno tiene que hacer una pesquisa, pero claro, la persona puede referir que siente palpitaciones, qué sé yo, una vez por semana, un minuto. Y bueno, pero en ese minuto nadie lo puede revisar, no da tiempo a consultar, ¿verdad? Ajá. Bueno, eso a veces es problemático porque uno dice, bueno, debe ser por estrés, porque todos los estudios que se le hacen son totalmente normales. Bueno, actualmente un poco la tecnología ayuda para eso. Estamos usando cada vez más los relojes inteligentes. Claro. Permiten incluso algunos de ellos controlar la frecuencia o incluso hacer un pequeño trazado de monitor de electrocardiograma, los equipos más avanzados. Y realmente esos equipos creo que van a ayudar muchísimo en esto, porque por ejemplo en ese minuto, por ejemplo, que la persona siente esos síntomas, uno puede activar el reloj y producir un trazado de electrocardiograma que después, por supuesto, el celular lo guarda y se lo puede mostrar al médico No se en me había tiempo real. ocurrido. Qué No se bueno me eso. había ocurrido esa funcionalidad. Antes se usaba el Holter para hacer todo ese proceso, ¿puede ser? Exacto. Si no, se sigue usando y es la herramienta más utilizada actualmente en cardiología. El problema es que el Holter es un día en la vida. Claro. Claro. Depende mucho de que uno se sienta mal ese día o sienta el síntoma por el que quiere consultar ese mismo día. Pero igualmente el Holter puede dar otras herramientas de análisis que permiten llegar a un diagnóstico, ¿eh? Ojo, la mayoría de las veces es así. Pero bueno, con el advenimiento de estos relojes inteligentes, yo creo que está cambiando bastante el diagnóstico de muchos síntomas que son breves y que muchas veces cuando se hace el Holter, como estás comentando, uno está perfecto, ese día es el mejor día de su vida y no siente nada y no se ve nada. Sin Carlos, embargo, hay un problema. me surge preguntarle, hoy en día, en su experiencia como doctor, ¿nota que hay mayor cantidad de consultas de personas jóvenes? Por el contrario, que cada vez menos personas consultan. ¿Qué, entre comillas, ¿no? estadísticas maneja al respecto? Buena pregunta. En mi experiencia yo estoy viendo, y en general en la patología cardiovascular en general, hay mayor consulta de jóvenes, sí, eso es cierto. O sea, es como que estamos detectando problemas más precozmente o, digamos, cada vez más vemos o se está viendo infartos en personas jóvenes, arritmias en personas jóvenes, y antes no era tan así, digamos. Pero sí, si la pregunta concreta, la respuesta concreta sería, sí, estamos viendo personas jóvenes también hay más, por ahí hay más jóvenes con más facilidad de acceso a salud. En fin, está influenciado por muchos elementos ese dato, ¿eh? Claro, esa Pero, era mi otra pregunta, si tenía que ver con que más personas consultan o si efectivamente bueno, hay cada vez más patologías. ambas dos, ¿no? Los jóvenes tienen acceso a las redes, manejan el celular, hay muchas cosas que se han facilitado con respecto a otras épocas, ¿eh? Eh, y entonces pueden consultar más fácilmente, hay más difusión de enfermedades, como estamos haciendo nosotros ahora, la gente se entera más de más cosas, en fin, pero sí, hay más consultas en personas jóvenes, completamente, sí, es verdad. Carlos, se me ocurre preguntarte, se me ocurre también reflexionar con esto, me parece que también tiene mucho que ver el deporte en todo esto, ¿no? Hay mucha gente joven que hace deporte y hasta en los clubes le piden los certificados como para ver que estén bien de salud, y me parece que eso ayuda. Y respecto de eso, me gustaría consultarte, de acuerdo a las edades, tomando dos o tres edades como parámetros, o a partir de qué edad vos recomendás que se estudien frecuentemente y qué estudio tendría que hacerse alguien para quedarse tranquilo, que está bien del corazón y bueno, salvo una fatalidad, digamos, puede realizar una vida normal.
Bueno, es una pregunta muy amplia, Bien, pero en general, eh, un elemento clave, hay dos elementos claves que son respondidos por el mismo paciente, por la misma persona interesada. Primero, si tiene antecedentes, él, de enfermedades o de algo, nació con una cardiopatía congénita, o sea, depende mucho de qué antecedente uno trae y qué síntomas tiene. Es decir, si tiene algún síntoma o, al ser un deportista, que generalmente ocurre, están completamente asintomáticos y, y sus antecedentes cardiovasculares son nulos porque por algo pueden hacer deportes, ¿no? claro. En general, incluso por ejemplo en Estados Unidos, el interrogatorio, esto que estamos hablando, un electrocardiograma basal sería suficiente para que alguien pueda realizar una actividad física normal. Bien. ¿Mm? Ahora, si eso ya empieza a cambiar, si la persona tiene antecedentes de algún tipo, bueno, eso es una cosa muy amplia y va a criterio del médico solicitarle una prueba de esfuerzo o un ecocardiograma o que el paciente en el relato de los síntomas relate algo que llame la atención. Es muy individual, pero hoy en día interrogatorio, examen físico y un electrocardiograma sería suficiente para que una persona digamos, en general en la población pueda realizar una actividad física normal. Bien. No Carlos, hace falta muy sofisticados para eso. me interesaría si pudieras hacer como un paneo de los mitos que hay alrededor de la salud, de lo que se debe hacer, no se debe hacer para cuidar el corazón, que vos digas, y no es tan así. Por ejemplo, se me ocurre la gente que dice, bueno, no hay que comer huevo todos los días porque el colesterol se dispara. O hay que hacer mucho ejercicio. Y quizás vos me decís, no, no es necesario hacer tanto ejercicio. Muy buena pregunta también, ¿eh? Mitos hay un montón, Bien. un montón. Nosotros muchas veces del otro lado del mostrador nos tratamos de aguantar la risa por lo que nos dicen, ¿no? Claro, Es claro. así. Tratamos de ser lo más, digamos, correctos posibles, claro, claro, lógico, la gente no tiene por qué saber muchas cosas. A ver, a ver, alimentación, bueno, eh, en general, el tema es no estar excedido de peso, básicamente. Uno tiene que Bien. tener una dieta saludable, lógica y no estar excedido de peso. El tema del colesterol es un temazo porque digamos, la gente le atribuye mucho a la alimentación como causa de los problemas de los lípidos, el colesterol básicamente, lo cual tiene alguna racionalidad. Y muchos también piensan que el ejercicio físico reduce mucho el colesterol y entonces, bueno, si uno hace mucho ejercicio físico puede comer lo que quiera y así. La realidad es que el colesterol, por ejemplo, es una molécula producida por el hígado y realmente está pobremente influenciado por la actividad física, digamos. En general, las personas que tienen un colesterol elevado, el, el punto más importante pasa por la dieta. ¿M? Y la actividad física, o sea, son complementos, pero no son elementos claves. Eh, ¿A qué voy? A que cuando el colesterol está elevado, especialmente las moléculas de mayor riesgo que se llaman HDL, eh, generalmente eso gatilla tratamientos, porque, digamos, hay drogas, digo, drogas que bajan el colesterol, que son muy eficientes y que logran, en estudios muy grandes, reducir el riesgo poblacional cuando uno las trata. Y a veces pensar que uno va a poder manejar eso solamente con dieta y ejercicio, si bien es posible, pero tiene que ser un fakir prácticamente, y tener una actividad física increíble, si bien se puede llegar a alcanzar eso, eh, la más de las veces hay que iniciar tratamientos. El tema de la actividad física sí es importante, eso es sabido. La actividad física conlleva un montón de beneficios en calidad de vida, en estabilizar el peso, en regularizar la presión arterial. Es decir,
Ahora, si vos me preguntás cuánto ejercicio, y ahí entramos en un problema, porque la realidad es que los estudios publicados en medicina, va a ser medio deprimente lo que le voy a decir, pero con caminar media hora todos los días, prácticamente eso arroja un bienestar de pronóstico en cuanto a eventos cardiovasculares buenísimo, o sea, Ok. reduce un montón todos los riesgos. Ahora, por encima de eso, si uno dice, no, en vez de caminar media hora, yo quiero caminar, voy a caminar 2 horas todos los días, y no está demostrado que eso conlleve un mayor beneficio que eso todavía, ¿ok? Ajá. Si bien para la persona y el individuo puede ser fabuloso porque le arroja una mejor calidad de vida y eso es tan válido como cualquier cosa, ¿no? Pero realmente a veces yo veo que gente se mata en los gimnasios y hace cosas increíbles e impresionantes y la verdad es que eso no es tan saludable, ¿eh? No es tan saludable en el sentido de que no es más saludable que hacer algo menor. El Bueno, tema es no hacer nada, el tema es no hacer nada, el sedentarismo que le llamamos los médicos. sobre Eso eso sí, ya es último, sobre lo último que mencionás, ¿qué hay de la sobreexigencia? Porque han salido varias noticias de personas que han tenido paro cardíacos estando en una actividad extrema y no sé si eso tiene que ver con la sobreexigencia o con algún padecimiento congénito previo. Sí, sí, lo que decís es cierto. Bueno, la sobreexigencia, en realidad si vos te pones a ver, lo ves en la televisión, en los programas deportivos, hay cosas que se hacen que uno no puede creer. Uno ve esquiadores que se tiran del pico de una montaña, que los llevan en helicóptero y los tiran ahí y bajan de una manera que pues, eso es un deporte extremo. Y hay mucha gente que hace eso. Y sin embargo, sí hay eventos que uno escucha y sale en la televisión. No son tantos, ¿eh? No son tantos. Lo que pasa es que cada caso que sale, con que sea uno solo, tiene mucha publicidad mediática porque murió un deportista, no sé. Pero en general hay muchísimos deportistas y no les ocurre nada de eso. En general, cuando uno mira las cifras de eso, son personas de más de 35 o 40 años los que les ocurre eso. Sí. Y en general lo que pasa ahí es que tienen enfermedades cardíacas subyacentes no diagnosticadas. Y entonces, ante un ejercicio físico extremo, bueno, hay personas que tienen arterias coronarias con algún grado de obstrucción, que en la vida diaria no dan ningún tipo de síntoma, pero sometidos a algo muy grosero pueden tenerlo. Y eso puede producir isquemia y arritmias graves y muerte. Pero en general, la mayor parte en esos casos tienen enfermedad subyacente, algún grado de enfermedad subyacente tienen, sí. Carlos, acá Marcelo te quiere hacer una pregunta y después te voy a hacer yo una pregunta de la sal puntualmente, pero ahora que vaya Marcelo con la de él. Carlos, en algún momento cuando charlamos, a Carlos conocemos hace rato, él es, bueno, no lo dice él, pero es un referente de la cardiología en Argentina, especialmente de arritmias. En un momento me contaste los proyectos que tienen que ver con permitime la expresión, una medicación. Es decir, viene un laboratorio y te dice, Carlos, usted es el referente para este proyecto. ¿Cuánto dura desde que a vos te convocan para liderar ese proyecto hasta que sale a la venta una pastilla vinculada al tratamiento de arritmias o de corazón? Ah, sí. Claro. Bueno, eso pasa en general con todos los medicamentos, desde un medicamento cardiológico hasta un medicamento para, no sé, una crema para la piel. Pero bueno, para los medicamentos cardiológicos, que es donde yo por lo menos puedo opinar, eh, los laboratorios, bueno, porque a veces, perdón, porque a veces uno dice, uy, tal medicamento sale una fortuna, lo cual es cierto, salen carísimos, ¿no? Pero lo que poca gente conoce es lo que hay atrás del desarrollo de una molécula y realmente es algo de locos. O sea, el desarrollo de un fármaco puede llevar 10 años y se deben hacer estudios. Yo he participado del desarrollo de algunos en cuanto a ser investigador de algunos trabajos. eh, y es realmente apasionante y muy impresionante el desarrollo que tiene el desarrollo de un medicamento, las etapas que se tienen que cumplir, empezando con la experimentación en animales o en perros o en ratas, luego la fase
preclínica, la fase clínica, bueno, un montón de etapas que son, que llevan años, años y años de desarrollo. Y bueno, sí, yo hablaba con Marcelo, que el dinero que se gasta durante 10 años en invertir para que una molécula funcione, es algo pocas veces visto, digamos, son cifras increíbles. Y muchas veces pasa que esas mismas moléculas en la prueba final se caen, o Wow. sea, Costo no hundido. progresan. Y les diría que muchas, pero muchas, no, de las que desarrolla un laboratorio no avanzan. Y cuando uno mira para atrás, o yo miraba para atrás, el gasto que eso ha llevado es algo monumental. O sea que no todas un laboratorio que saca un fármaco no significa que ese es el único fármaco. Ha desarrollado otras más, ha invertido millones en otras que no han llegado a su fin. Bueno, un poco eso, digamos, se quiere, también es la causa por el valor que tienen los medicamentos, ¿no? Tremendo. Bien, Tremendo. bien. Y te iba a hacer la pregunta concreta al tema de la sal, que está tan en discusión ahora, Ah, Carlos. La sal, porque el tema es, hasta ahora la data que teníamos era tener problemas de depresión, nada de sal. Y es más, y en la vida cotidiana, esto es lo último que había escuchado, era ingerimos más sal de la que verdaderamente necesitamos. Así que si le podés sacar la sal a las comidas, mejor. Ahora escucho otro discurso que está imperando por ahí, y es este tema de que no viene mal agregarle un poquito de sal al agua si estás haciendo deporte. Contame vos qué hay de mito y de realidad todo esto. a ver, más del 90% de nuestro cuerpo está hecho de sal y agua. Bien. Nuestro organismo está hecho de eso. Y la sal es un componente vital nuestro, digamos. Determina un montón de cosas que nos pasan adentro y determina también un poquito lo que le pasa a la pared de las arterias. Ujú. Eh, entonces, cuando a veces hay exceso de sal, las arterias son un poco más rígidas y entonces eso sube un poco la presión. O la ingesta de comidas saladas puede subir la presión. Ahora, ahí ya hay bastante como discusión entre los colegas y hay distintas opiniones, pero a mí me parece que lo que está prevaleciendo actualmente es que comer sin nada de sal, o sea, una dieta sin sal directamente, por ahí no vale tanto la pena. Es salvo para hipertensos que son muy hipertensos y que con fármacos, con varios fármacos, su presión no se controla, digamos. Bueno, sería en ese estadio en el cual uno puede comer sin sal. Pero yo veo, por ejemplo, muchos pacientes que como el papá es hipertenso y la comida de la casa la hacen sin sal por el papá, el resto de la familia, que no son hipertensos, comen sin sal también, porque se acostumbran por la comida, para no hacer comidas separadas, y entonces resulta que hay pibes jóvenes, por ejemplo, que comen sin sal. Y yo he visto varios casos de pacientes que se desmayan o tienen presión muy baja o se sienten mal, y en realidad no se dan cuenta, porque si es porque comen con muy poca sal. O sea, está comiendo sin sal alguien que no necesita comer con poca sal. Eh, Ahora, en la vida diaria, si no sos hipertenso, podés comer con dieta, con sal en forma normal. ¿Ok? Podés comer con dieta. O sea, que no comas que saques la sal si no sos hipertenso y sos normal, no tiene mucho sentido eso. Bien. Eh, Ahora, si sos hipertenso, tenés que regular hacia abajo el contenido de sal. Ahora, no comer nada de sal, los hipertensos deben comer con un poco de sal. Comer sin sal queda solamente para el hipertenso extremo de muy difícil control. Qué ¿Mm? importante esto, ¿no? Porque uno a veces piensa, uy, estoy llevando una vida recontra sana, no estoy comiendo nada de sal, no estoy comiendo tanto huevo. Y resulta, claro, y No, resulta que no es así. bueno, No bien. es tan así. Bueno, Carlos, la verdad que nos ha servido de mucho esta conversación. Le apuntamos la gente por ahí no lo conoce mucho, yo tampoco lo conocía a Carlos, lo conozco a través de Marcelo, que lo trajo a la mesa. Carlos, tú sos diploma de honor, ¿no? Residencia completa, cardiología. Estábamos ante una eminencia, o sea,
No, está bien que no lo hayas dicho vos y qué sé yo, pero que la gente lo sepa, ¿no? No estamos ante un cardiólogo cualquiera. Exactamente. Así que te agradecemos que te hayas hecho de tiempo para estar acá en el programa. Y quizás más adelante te volvamos a consultar, si nos dejás. Bueno, gracias, gracias. Y la verdad que todas las preguntas fueron muy interesantes, los felicito. Bueno, muchas gracias entonces. Mira, recibimos felicitaciones nosotros de parte de él. Bueno, Carlos, muchas gracias y estamos en contacto, ¿eh?